Le recuerdo que la etiqueta es numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX. Durante todo este programa, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el pasado viernes en México, el periodista mexicano Javier Alatorre, de la televisora TV Azteca, una de las más vistas en México, y por supuesto a nivel nacional, pidió, así tal cual, no hacer caso a las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. No hacer caso. Hugo López-Gatell es la persona a cargo del manejo de la crisis sanitaria del coronavirus en ese país, es el que está en todas las conferencias, todos los días, dando las cifras y demás, ¿no? Información acerca del coronavirus. Es López-Gatell el que lo maneja. Javier Alatorre aseguró que López-Gatell presentaba cifras falsas y que por ello sus conferencias de prensa eran irrelevantes. El comentario, por supuesto, generó una ola de repudio en México y dio origen a una controversia que, pues, salió de las pantallas de televisión, pasó por redes sociales, acabó en la presidencia de la República. Pero miren, esto fue lo que dijo Javier Alatorre de TV Azteca. Escuchen. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. La declaración ha sido tildada de irresponsable por parte de expertos y gremios informativos mexicanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de México publicó este sábado una nota de apercibimiento público sobre las posibles consecuencias legales para TV Azteca por declaraciones sobre la Autoridad Sanitaria Federal. La nota dice: en el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de emergencia sanitaria, como lo es la pandemia por el virus COVID-19. ¿No? Eso es lo que dice la Secretaría de Gobernación, que es la que regula los medios en México. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene nexos estrechos con la televisora, abogó por no sancionar al medio. Sí, a diferencia de otras arremetidas que usted ha escuchado en sus mañaneras, ¿no? Cualquiera que le lleve la contra se lleva sus regañadas. Bueno, pues en esta ocasión abogó por no sancionar al medio. TV Azteca pertenece al grupo Salinas. Ese grupo sostiene contratos con el gobierno federal mexicano. Con el gobierno de López Obrador. Su dueño es Ricardo Salinas Pliego. Fue asesor del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y fue nombrado asesor comercial al inicio de la administración. Hoy por hoy, López Obrador se refiere al periodista Javier Alatorre como su amigo. Y en un mensaje publicado por la presidencia dijo que aun cuando su amigo Alatorre había incurrido en excesos o en una gran irresponsabilidad, su recomendación es que no haya ninguna sanción. Escúchelo. Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. CNN se comunicó con nuestra afiliada, porque es nuestra afiliada, TV Azteca, para obtener una reacción ante los hechos, pero nos informaron que no tenían ningún comentario por el momento. También esperamos respuesta del grupo Salinas.
Y por otro lado, intentamos comunicarnos en varias oportunidades con Javier Alatorre y dejamos en claro pues nuestra intención de entrevistarlo, pero no estaba disponible. Javier, si nos conocemos de hace años, ¿no? Es más, yo empecé ahí en TV Azteca, ¿no? Nos hemos visto más de una vez. Vamos a platicar, Javier, para entender de dónde, porque hay muchas preguntas, Javier. Si me estás viendo, te saludo primero, ¿no? Y te digo también, hay muchas preguntas, Javier, porque yo tengo la duda si fue una decisión tuya. O sea, si tú de pronto decidiste editorialmente decir esto al aire sin haber consultado con nadie de la mesa editorial o con un productor ejecutivo o con el propio Ricardo Salinas Pliego, ¿no? ¿De dónde salió eso, Javier? Sería importante también aclararlo, ¿no? Si hubo línea, como decimos, y te dijeron que te aventaras esa, pues entender por qué y de dónde vino la línea. Ahora, si fuiste tú, pues entender basado en qué, ¿no? Así que de cuates, Javier, ojalá aceptes la invitación, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, como siempre, y con las ganas de platicar para entenderlo, porque el trasfondo puede ser muy preocupante, digo yo. A mí me extraña que lo hayas dicho así, sin fundamento. Yo lo dudo. Me parece que si lo dijiste es porque algún fundamento sí tienes, ¿no? Así que aquí te esperamos, Javi. Ojalá se pueda. Javier Alatorre. Aquí está la invitación abierta, ¿no? Por supuesto. Y a cualquiera que quiera aparecer con nosotros del grupo Salinas, de TV Azteca, del mismo gobierno mexicano, en torno a esta controversia. Sin embargo, sí, Alatorre, en un mensaje en Twitter, donde parece retractarse, no queda muy claro, por su polémica declaración, elogió el trabajo del presidente López Obrador. No obstante, en otras declaraciones, Alatorre había sustentado su comentario en denuncias hechas por el gobernador de Baja California, que es Jaime Bonilla, quien reclamó la semana pasada que las cifras de fallecidos en su estado son mucho mayor a las que representa el gobierno federal. De acuerdo con Bonilla, en su estado, en ese momento había más de 70 muertos. El gobierno federal solo reportaba una treintena. Este lunes, por supuesto, las cifras fueron actualizadas por la Secretaría de Salud de México. Ahora contabilizan 74 muertos en ese estado. Por ahora no sabemos en qué se fundamentan las diferencias o qué métodos utiliza el Estado para contabilizar las víctimas. No sabemos. En medio de la controversia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, prefirió no referirse de manera directa sobre el tema, solo agradeció el trabajo del personal médico y dijo que su trabajo representa el esfuerzo de todos los mexicanos. Imagínense ustedes, esa es la polémica en este momento en México, cuando están en el medio de una pandemia en la que todavía no acaban de entrar de lleno, ¿no? Y están pensando en tomar ciertas acciones ya tan pronto como mayo, ¿no? Reabrir algunos lugares de México, darle la oportunidad a la gente de salir, pero todavía no está la cosa en su pico, ¿no? Esto en proyecciones de muchos especialistas, no lo digo yo, pero están en estas controversias en el medio. Vamos a hablar no solo de esto, por supuesto, vamos a hablar de qué está pasando en México con el COVID y con AMLO y su 4T y los manejos con mi invitado de esta noche. Me da mucho gusto recibir, como siempre, y le doy la bienvenida a Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, colaborador de CNN, analista político en Vivos de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte también. Igualmente. Jorge, a mí me sorprende en demasía ver cómo se ha tomado un tema como este, México, ¿no? Cómo se puede estar por parte de López Obrador, por parte de Javier Alatorre, por parte de López-Gatell, por todos los involucrados, en medio de una pandemia, Jorge, que todavía no llega a su pico en México, que pareciera que todavía les falta un largo camino por recorrer. Me parece una acción absurda, pero me parece que hay un trasfondo delicado en torno a esto. ¿Cómo lo interpretas tú, Jorge? Mira, Fernando, lo que ha estado sucediendo estos últimos días, sobre todo, diría yo, este fin de semana y el día de hoy, es que hay cada vez más cuestionamientos a las cifras que está dando el gobierno.
es lo que le criticó, le reclamó Javier Alatorre a Hugo López Gatell. Pero hoy hay un matemático que publica en la revista Nexos una crítica parecida. La encuestadora del periódico Reforma publica un artículo hoy en Reforma diciendo lo mismo. El Financial Times hoy publica un artículo sobre México y Brasil donde también se señala que las cifras no cuadran. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, es cierto que López-Gatell, digamos, juega un poquito con las cifras, lo hace con habilidad. A veces toma la cifra de contagiados del modelo Centinela y las da como tales. A veces las multiplica por 8. Otros dicen, y él a veces lo ha sugerido, que hay que multiplicarlas por 30. A veces da la tasa de letalidad como el número de fallecimientos entre la cifra baja de contagiados o la cifra mediana de contagiados o la cifra elevada de contagiados. Lo que están diciendo mucha gente, Alatorre es uno de ellos, pero estamos hablando de medios internacionales, de especialistas, de matemáticos, etcétera, es que las cifras no cuadran. Y esto es lo que yo creo que está, digamos, perturbando los ánimos en México entre un sector de la población que sigue estos asuntos muy de cerca y donde hay dos grandes puntos de vista confrontados, Fernando. Ricardo Salinas Pliego lo ha dicho públicamente y es un punto de vista, uno puede estar de acuerdo o no, pero respetable. A saber, no hay que cerrar la economía mexicana tanto tiempo porque cuesta más en términos incluso de vida, ya sin hablar de pobreza, de desempleo, de posible violencia, de sufrimiento. Dejar a millones de mexicanos sin ingresos, sin empleo, eso es igualmente lastimoso para el país que un número determinado de contagiados o de muertos. Ese es un poco el debate que está detrás de esta polémica entre López y Alatorre y López Obrador y Ricardo Salinas, que por cierto, dentro de una hora más o menos se va a transmitir una entrevista que le hace Alatorre a López-Gatell, su noticiero Hechos hoy en la noche, que por supuesto pues no sabemos qué van a decir el uno y el otro. Pero ese es un poco el trasfondo. Y por cierto, Fernando, es una situación análoga a la que está sucediendo en otros países de América Latina. Mira, te voy a dar simplemente un par de ejemplos de cifras, Fernando, si me lo permites, porque son ilustrativas. En España hay 43 muertos por 100,000 habitantes. Olvidémonos de los contagiados, infectados, por 100,000 habitantes, ¿ok? En Italia, 40. En Francia, 30. En Reino Unido, 24. En Estados Unidos, 10. Ya mucho menos. En Brasil, un muerto por 100,000 habitantes. Hombre. 40 veces menos que en España. Y en medio muerto, por así decirlo, 0.5% por cada 100,000 habitantes. Es decir, 80 veces menos que en España. ¿Cómo explicar esto? Bueno, hay varias explicaciones. Una es que los gobiernos están mintiendo, Fernando, que están disimulando, escondiendo las cifras. Parece difícil de creer que todos los gobiernos de América Latina, Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, Argentina, etcétera, 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 todos estén mintiendo al mismo tiempo. Segundo, no ha llegado el pico de la pandemia todavía a estos países. Va a llegar, pero no ha llegado. Cuando llegue, veremos cifras parecidas, en todo caso a las de Estados Unidos, 10 muertos por 100,000 habitantes, y posiblemente el Reino Unido, las de Francia. Oye, pues no